el nexo entre desarrollo y seguridad. Y, por supuesto, derechos humanos siguen como punto principal. Es universal y participativa en el sentido que se persigue que todos, tanto estados, países desarrollados como en desarrollo, o países que no, en principio, no están actuando en cooperación al desarrollo, empiezan a actuar de una manera u otra. Que se integren agentes locales, agentes de sociedad civil, que sea universal. Y, de hecho, esa universalidad está suscrita a través de la adopción en Naciones Unidas de la Agenda 2030. Hemos pasado, simplificando las cosas, de 8 a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de ellos se reconocen. El primero sigue siendo el mismo, erradicación de la pobreza. Pero hay otros, como comentaba, por ejemplo, el número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, que ha sido el que más complicaciones ha tenido a la hora de las negociaciones y que es un poco más nuevo comparado a lo que teníamos antes en los 8 anteriores. Pero vamos, continuamos con temas de género, temas de trabajo, inclusión social, tener acceso a seguridad social, protección social también, temas que antes en los objetivos del Millennium estaban incluidos, pero desde luego no estaban tan relevantes como son ahora mismo. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea a los objetivos sostenibles del desarrollo? Pues sinceramente no os lo puedo contar, porque no tenemos todavía una respuesta clara. Estamos trabajando en ello a nivel de qué es lo que vamos a hacer, qué políticas vamos a introducir. Los objetivos de desarrollo sostenible se adoptaron en Nueva York en el 2015 y es ahora, en el 2016, cuando estamos rehaciendo nuestras políticas y cómo poder tender a esos nuevos indicadores que todavía no se han publicado, se publican ahora en julio del 2015, pero que siguen en la misma tónica en la que estamos trabajando antes. Es decir, que no es que sea una revolución, vamos a tener que trabajar de otra forma un poco distinta, pero estamos determinando cómo hacerlo. Uno de los temas principales es cómo cambiar la agenda de políticas internas, por lo que os decía que es universal. Es decir, no solo las políticas exteriores de la Unión Europea tienen que adaptarse a los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también las políticas internas de la Unión Europea tienen que adaptarse a esa Agenda 2030, que de hecho la hemos tomado como una referencia a la hora de cómo vamos a hacer el trabajo de aquí en adelante, de aquí 2015 al 2030. Cómo hacerlo con otros países, cómo poder llegar a estos objetivos en los países en desarrollo y en los países no en desarrollo, es decir, cómo poder tener enlaces, ser participantes también con otros países que no son donantes, por ejemplo, pero que podrían llegar a serlo a nivel de cooperación trilateral, por ejemplo, cooperación sur-sur y demás. Todo esto lo pongo en interrogantes porque la consulta pública está abierta hoy mismo, lleva ya un par de semanas abierta y se puede hacer comentarios en la página web de la Comisión Europea. Cualquier ciudadano puede hacer un comentario a ver qué es lo que vamos a querer hacer en el futuro. No quiero extenderme mucho más. Lo que va a ocurrir sin duda en este año es la publicación de la nueva estrategia global de la Unión Europea, que ocurrirá una vez pasado el referéndum que nos tiene un poco en vilo a todos del Reino Unido, el 23 de junio. La estrategia global, en principio, está prevista para finales de junio. Vamos a hacer una revisión del Consenso Europeo, que es nuestro documento básico de política al desarrollo, donde nos da las ideas de qué es lo que debemos hacer en las políticas del desarrollo, y estamos renegociando el partenariado con los países de África, Caribe y Pacífico, que acaba en el 2020, y estamos viendo a ver cómo vamos a hacer ese nuevo partenariado con ellos a partir del 2021. Y dentro de ese partenariado, cómo vamos a hacer cooperación al desarrollo, porque el partenariado ocupa más temas que cooperación al desarrollo, cómo vamos a hacer cooperación al desarrollo con estos países. Todos estos van a ser comunicaciones que se van a producir ahora en el 2016, de aquí a finales de año.
A nivel de organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran las ONGs, ya en el 2012 las hemos reconocido, la Unión Europea las ha reconocido no como un suministrador de ayuda, no solo aquel al que le dábamos un contrato, una subvención para realizar una determinada acción, un proyecto en un país en desarrollo, sino que también son actores de gobernanza, que también deben participar de una forma significativa y estructurada, porque claro, el nivel de organizaciones no gubernamentales existente en la Unión Europea es enorme. Entonces, ¿cómo pueden participar significativamente en la política del desarrollo? Y para ello tenemos primero que construir un ambiente que sea apto para que se puedan desenvolver, sobre todo en los países en desarrollo, no solo en Europa, y poder incrementar su capacidad para poder colaborar a la toma de decisiones a la hora de hacer la programación para una cooperación al desarrollo, a la hora de poder implementar los proyectos de cooperación al desarrollo. Entonces, entre ellas, acciones que hemos puesto en marcha son los acuerdos marco de partenariado, que es abierto, cualquier organización no gubernamental puede participar en estos acuerdos. En algunos casos llevan un componente económico para poder fomentar su propia capacidad, pero son redes, sobre todo redes de organizaciones no gubernamentales para poder constituirse ellas mismas y poder tener relaciones con el resto de organizaciones no gubernamentales que estén trabajando en una determinada área geográfica o en un determinado tema, ¿no? Tenemos hojas de ruta en delegaciones, sobre todo en delegaciones, es decir, cuanto más se haga en los países en desarrollo, mejor. No tiene sentido que hagamos una política del desarrollo dirigida por Bruselas cuando estamos abogando por una cooperación al desarrollo en la cual el país receptor es el que decide cómo quiere desarrollarse. Una idea de la distribución de los fondos. Seguimos de ayuda oficial al desarrollo desde Europa. Es un poco complicado siempre porque tenemos acciones que se realizan directamente en los países en desarrollo, acciones que se subdelegan a organizaciones internacionales, con lo cual el objetivo final no es tan conocido, por ejemplo, a nivel de acciones de cambio climático que pueden tocar a distintas zonas geográficas, a distintas regiones. Pero bueno, para que os hagáis una idea, entre el 2008 y el 2014 hay una evolución considerable de Asia, del Medio Oriente. África sigue siendo la zona que más parte se va a llevar, el 6 más el 17% más el 24% en naranja, con lo cual la concentración es clara sobre África. Europa, con todos los países que están alrededor de la Unión Europea, para crear una zona de estabilidad y paz, se llevaría aproximadamente un cuarto del presupuesto comunitario. Es para que tengáis un poco la idea de hacia dónde, en qué áreas nos dirigimos. Y finalmente, ¿qué perseguimos? Pues, ¿qué persigue la Unión Europea? Juncker ya en su mi gran jefe, en su declaración ante el Parlamento, es hacer un actor global más fuerte, juntar más, y con esto vuelvo al inicio de la exposición, en la cual tenemos políticas nacionales de los Estados miembros que se puedan mezclar y ser más claras y coherentes con las políticas de la Unión Europea, combinar cada vez más política comercial, ayuda al desarrollo y la participación en las instituciones financieras internacionales, es decir, que la Unión Europea pueda hablar con una sola voz. Agenda 2030 es el objetivo primordial y algo que está más y más de moda, que seguro que tendréis algún comentario, luchar contra las causas originales de la migración. Por ejemplo, lo dejo aquí, la migración es buena, es algo que la Unión Europea ha considerado que siempre es muy positiva, pero en el estado actual tenemos una situación de crisis migratoria ilegal, que entonces sí que ha catalizado una forma de actuación distinta de la Unión Europea frente a la migración, sobre todo a nivel de falta de seguridad, de gobernanza, de derechos humanos,
de dignidad humana en los países de salida de los refugiados. Una foto que nos hizo un dibujante en una reunión de mi dirección general, que es uno diciendo Estados Unidos, sí, Estados Unidos, yo también, vamos a ayudar, y hay una persona, un africano, diciendo que qué hacen, están hablando con una sola voz. Y con esto, muchas gracias y